Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es absolutamente clave. Cómo convertimos la comunicación oral en el aula, que a veces se ve como algo secundario, en el corazón mismo del aprendizaje. Vamos a explorar cómo podemos cultivar las voces de los estudiantes para que no solo hablen, sino que piensen y construyan conocimiento juntos. Para arrancar, lanzo una pregunta. Si tuviéramos que quedarnos solo con una herramienta, la más potente de todas para aprender en clase, ¿cuál sería? Venga, pensemos un segundo. Seguro que se nos vienen a la cabeza las opciones de siempre. A ver, podríamos pensar en la última tecnología, las pizarras digitales, las tablets, pero no va por ahí. También podríamos pensar en los libros de texto, ¿no?, que están llenos de saber, pues tampoco son los libros. La respuesta es mucho más fundamental, mucho más humana y a menudo la damos por sentada. Es la voz, así de simple y a la vez así de potente. La capacidad de poner en palabras un pensamiento, de lanzar una pregunta, de debatir una idea, de construir algo nuevo hablando con otras personas. Porque la comunicación oral no es solo un resultado, es que es el motor que pone en marcha el pensamiento. Y para entenderlo bien necesitamos una buena metáfora. Vale, vamos a pararnos aquí, porque esta idea es muy potente. La comunicación oral no son solo las palabras, ¿sabes? El agua que fluye. No, es todo el ecosistema. Son las piedras del fondo, que serían los conocimientos que ya tenemos, las corrientes, que son las emociones, los peces, que son las ideas que van y vienen. Es un proceso vivo, dinámico, que lo envuelve todo. Claro, y para que ese río fluya con libertad o para que las voces se atrevan a crecer, todo, absolutamente todo, empieza por el entorno. No podemos pedirle a nadie que se exprese si no se siente en un lugar seguro. Este es el punto de partida, el que no se puede negociar. Le podemos poner un nombre técnico, Entorno socioafectivo. Pero la analogía del jardín lo explica de maravilla. Los estudiantes son las plantas, y para que crezcan sanas y fuertes necesitan una buena tierra, que es el respeto. Necesitan agua, que es el apoyo del profesorado y de los compañeros. Y necesitan luz, que son las oportunidades reales para hablar. Todo esto para poder crecer sin miedo a que se rían o a que les juzguen. Y aquí, ojo, porque tocamos un punto clave. Un error súper común que se comete al cuidar este jardín. Muchas veces sin querer dejamos que las plantas más altas, las que más hablan, se lleven toda la luz. La corrección es pasar de una actitud pasiva a una activa, o sea, usar estrategias claras para que cada voz, cada planta, tenga su espacio y su momento. ¿Y cómo se consigue esto en la práctica? Pues con normas, con acuerdos de convivencia muy claros. Fijaos qué sencillas, pero qué poderosas son estas reglas. No son nada del otro mundo, pero establecen las bases del respeto. Y la última es la que lo cambia todo. Ver los errores como oportunidades para aprender, no como un motivo para la risa. Esto es un antes y un después. Muy bien, ya tenemos el terreno preparado. El jardín es un lugar seguro. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca repartir las herramientas. No vale solo con decir, venga, hablad. Hay que darles las herramientas correctas para cada tipo de conversación. Aquí es donde entra un concepto que suena un poco académico, los géneros discursivos orales. Pero tranquilos, que con la analogía de la caja de herramientas se entiende a la primera. ¿A que nadie usaría un martillo para cortar una tabla de madera, verdad? Pues en la comunicación pasa igual. No se usa el mismo tipo de lenguaje para contar una anécdota que para defender una opinión en un debate. Cada tarea necesita su propia herramienta. En el día a día del aula podemos agrupar esas herramientas en 4 grandes categorías. Tenemos el género dialógico, que es para conversar, el narrativo para contar cosas, el expositivo para explicar algo y el argumentativo para convencer y debatir. Son como los 4 ases de nuestra caja de herramientas. Y mirad qué bien se ve en este ejemplo práctico. Cogemos un solo tema, los animales extintos, y sobre ese tema podemos usar todas las herramientas. Un estudiante puede narrar la triste historia del dodo, otro puede explicar de forma más científica las causas de la extinción. Un grupo puede argumentar en un debate sobre si es mejor invertir en zoos o en conservación. Y toda la clase puede participar en un diálogo entrevistando a un biólogo. ¿Veis? Mismo tema, distintas herramientas. Así que aquí está la clave de todo esto. El gran error es pensar que hablar es una sola cosa, meterlo todo en el mismo saco. La corrección, por tanto, es enseñar de forma explícita, con todas las letras, qué herramienta usar en cada momento y sobre todo cómo se usa bien. No podemos esperar que esto se aprenda por arte de magia. Bueno, y ahora llegamos a una de las ideas más fascinantes, una que de verdad te hace clic en la cabeza. Y es que no solo hablamos para expresar lo que ya hemos pensado, es que muy a menudo hablamos precisamente para poder pensar. Esta analogía de los bailarines es sencillamente perfecta. El pensamiento y el habla no son 2 cosas separadas, no, son una pareja de baile. Cuando intentamos verbalizar una idea, la estamos moldeando, la estamos haciendo más clara, la estamos puliendo. El simple hecho de hablar es en sí mismo un acto de pensar.
Claro, si entendemos esto de los bailarines, nos damos cuenta de un error muy típico: reducir el hablar en clase a la típica pregunta y respuesta corta y memorizada. La corrección es justo lo contrario. Hay que fomentar el pensar en voz alta, el discurso exploratorio, ese diálogo en el que las ideas se van construyendo y mejorando sobre la marcha. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle, la comunicación oral es una habilidad, se puede entrenar y encima nos ayuda a pensar. ¿Qué significa todo esto para el papel del docente? Pues que su rol cambia por completo. Deja de ser un simple árbitro o un evaluador para convertirse en un auténtico entrenador. A esta forma de entrenar se la llama instrucción explícita. Y para que nos entendamos todos, la analogía de enseñar a montar en bici es que es perfecta. Tú no le das una bici a un niño y esperas que aprenda por ciencia infusa, ¿verdad? Primero le enseñas cómo se hace, le haces de modelo, luego corres a su lado sujetando el sillín, le vas guiando y poco a poco, cuando ves que ya controla, le vas soltando. Y este es, básicamente, el manual de juego de ese entrenador. Son 4 pasos muy claros. Primero, el modelado. El profe enseña cómo se hace. Por ejemplo, yo pienso esto por esta razón. Segundo, la práctica guiada. Ahora probáis en parejas con mi ayuda cerca. Tercero, la práctica independiente. Venga, ahora en grupos pequeños a ver qué tal. Y cuarto, que es crucial, la retroalimentación, el feedback, comentarios concretos y útiles para poder mejorar. Quedémonos con esto, que es fundamental. El gran error es la pasividad. Es asumir que esto de hablar bien ya saldrá solo, con el tiempo. Y no. La corrección, el cambio de mentalidad, es la intencionalidad. Es planificar qué habilidades quiero enseñar, cómo las voy a modelar y cómo voy a ayudar a que mejoren. Vale, todo esto suena genial, pero seguro que hay una pregunta rondando por ahí. Sí, muy bonito, pero ¿y qué hacemos con ese estudiante que no habla nunca? ¿Con los más introvertidos, los que tienen ansiedad? ¿Es la pregunta del millón? Claro que sí. Pues la respuesta pasa por la empatía y, sobre todo, por la estrategia. Se empieza por lo más pequeño, por actividades de bajo riesgo. Hablar en parejas es mucho menos intimidante que hacerlo delante de 30 personas. Se pueden usar dinámicas que aseguren que todo el mundo tenga que aportar algo, aunque sea una palabra, y a partir de ahí se va aumentando el reto poco a poco. Y la regla de oro, lo más importante: nunca, jamás, forzarlo. Se trata de construir confianza, no de generar más miedo. Así que, para terminar, si tuviéramos que resumir todo en 4 ideas clave, serían estas. Primero, hablar es pensar. Segundo, necesitamos enseñar a usar distintas herramientas orales. Tercero, la base de todo es un entorno seguro y de confianza. Y cuarto, la diversidad de voces, de acentos, de formas de hablar es una riqueza, no un problema. Y me gustaría cerrar con esta idea final, que creo que le da sentido a todo. No se trata de crear pequeños campeones de debate ni futuros presentadores de televisión. El objetivo es mucho más profundo, mucho más importante. Se trata de formar ciudadanos, personas capaces de expresar lo que piensan, de escuchar a los demás con respeto y de participar en las conversaciones que construyen una sociedad. Y esa es, sin ninguna duda, una de las lecciones más valiosas que se pueden aprender.